Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Daniel Pachón, yo soy el director general de la Fundación de Arte y Cultura Moana y bueno, estamos a unos minutos de hacer un gran taller, un taller bastante interesante, pues para que sigan conectados con nosotros y bueno, darles la invitación para que nos sigan a través de redes sociales, pues para que sigan eh, observando más contenido de carácter cultural, de carácter artístico. Hoy nos vamos con un tema que es bastante interesante, con los muiscas. Con los muiscas vamos a ver un taller de cosmogonía muisca. En este caso el taller se llama El mundo después de Chiminigawa, que está dirigido por nuestro director Kevin Chala, que ya lo vamos a ver en unos minutos. ¿Listo? Quédense con nosotros. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué más? Aquí emocionado y un poco asustado para empezar. Dale, bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar dentro de este taller. Ok, listo. Bueno, otra vez me presento, mi nombre es Kevin Chala, soy director cultural de la fundación en la que Daniel también es director cultural y creador de la fundación. Y digamos que la fundación quiere rescatar las tradiciones de Colombia, de Bogotá. Entonces los muiscas son parte intrínseca de Bogotá, de nuestra historia. Así que nada, solamente quiero darlos un poco más a conocer. La gente cree que los muiscas es una tribu que existió y que ya no existe más, pero que realmente siguen habiendo personas que son descendientes de los muiscas y que por cosas de la historia se vieron borrados, opacados, desplazados, pero es una cultura real y que sigue existiendo. Así que lo que voy a contar, a pesar de que es cosmogonía, es algo real para muchas personas en Bogotá y en Cundinamarca. Así es, Chala. Bueno, la idea es que en este taller, pues la gente también esté participando a través de los comentarios. Recuerden que el medio de comunicación con nosotros en este taller va a ser por medio de los comentarios. Entonces, la idea es que este taller sea bastante interactivo, que si tienen alguna pregunta, pues la hagan a través del medio y por supuesto aquí los vamos a estar leyendo y aclarándoles esa duda. Si tienen alguna opinión, si se les pregunta algo pues para que estén ahí pendientes y conectados con nosotros. Y vuelvo y lo repito, para que este taller pues sea bastante interactivo, bastante dinámico y pues que por supuesto tengamos una conexión entre Kevin, entre conmigo y por supuesto con ustedes quienes nos están viendo. Una vez más, invitamos a que compartan esta transmisión para que más gente se nos una, que estén informadas sobre el tema, pues que está bastante interesante y nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Fundación de Arte y Cultura Moana, en Instagram estamos como Fundación Moana y finalmente nuestro correo electrónico es funmoana@gmail.com para que sigan pues todo este contenido, ¿vale? Pues nada, Chala, el espacio es tuyo eh, para que comiences. Listo, voy a compartir pantalla, ¿listo? Vale, perfecto. Listo. ¿Me avisas cuando ya cuando ya estés viendo, bueno,
Listo, Daniel, ¿ya están viendo pantalla? No, Chalo, no te vemos. No, no, no vemos la pantalla. Se te está cortando el audio. Daniel, Se te está cortando el audio. Daniel, ¿sí me escuchas? Daniel, ¿Qué estás dando? bueno, listo. Es que no tengo en ese momento. Ya comenzamos. Para empezar, voy a decir que yo no soy un erudito en el tema, pero soy un fanático a estudiar culturas, etnias. Bueno, que se puede decir que también fue una civilización, me parece, a estudiarla un poco. Pueblos es y saber de dónde venir. Entonces, todos los pueblos aprender o saber los árboles. De que nos está viendo, Daniel. Por ejemplo, Daniel, para la tierra en sí. Y en los comentarios también nos pueden decir, no importa la religión que profesen o las creencias que tengan, me gustaría saber para ustedes cómo se creó el universo y cómo llegó el humano a la Tierra. Chala, ¿me ¿Cómo? escuchas? Daniel, ¿sí me escuchas? Se te está cortando el audio, Chala. Daniel, sí, perdón. Vale, perfecto. Es que se te está cortando. Listo, perfecto. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces sí, Daniel, hay algunos comentarios que nos quieran decir para ellos cómo surgió la creación del mundo, o incluso para ti, Daniel, más o menos de una manera, ya sea científica o de religión. ¿Cómo crees que se creó el mundo y el universo? Ok, ok, vale. Bueno, pues en mi concepción hay dos, la verdad no podrías decir cuál es la certera. Pero pues por la parte de religión, digamos que desde la parte de la Iglesia Católica, pues yo conozco la historia de Adán y Eva, digamos el proceso de creación del mundo fue en 7 días, que por eso pues están los 7 días y pues fue creado por un ser sobrenatural. Y pues está otra parte científica, creo yo, que es la del Big Bang, sí. Esta Sí. explosión, pues que se supone que el mundo se generó desde la nada, pero pues yo creo que a partir de ahí uno también se genera como ciertas dudas. ¿Por qué? Porque pues digamos que eh, tuvo que haber un causante para que se generara ese Big Bang. Entonces, ¿quién o qué fue lo que ocasionó ese Big Bang? Por aquí nos dicen Andrea García. Andrea nos dice, la creación del universo para mí fue el Big Bang, pues de esta teoría que estaba mencionando. Bien, Andrea, Exacto. Listo. dale, Pues continúa. para empezar a hablar del momento de la creación, por un momento me gustaría, yo sé que es imposible quitarnos las creencias que hemos tenido toda la vida, pero que digamos dejemos un poco lo científico u otras religiones de lado, sino imaginemos qué sería de un pueblo que vivía entre las montañas, entre lagunas, entre ríos, entre muchas especies de animales, tal vez cómo se creó el universo. Entonces, si podemos dejar eso un poquito de lado, pero obviamente vamos a tener algunas especulaciones diciendo como, esta
este dios o esta deidad se parece a tal otra, no importa, pero el caso es que traten de poner de una manera objetiva lo que voy a empezar a narrar y sobre todo también respetar las costumbres que tengan y lo que también estoy diciendo. Entonces, la creación inicia con la gran abuela y esta abuela se llama Bage. Para los muiscas es muy importante que es una mujer la que inició la vida, porque las mujeres son las únicas capaces de crear la vida y por ende la gran abuela es la que fue artífice de crear el principio de las cosas. Se dice que esta abuela, aunque es un ser especial y gigantesco, es un ser que es intangible, o sea, que no se puede tocar. Este ser es solamente pensamiento, este ser también tiene imaginación y sobre todo tiene mucha fuerza. Se dice que todo lo que conocemos en el mundo y el universo empezó con el pensamiento de ella. Ella pensó y las cosas se hicieron. Y de ellas también se crearon algunos hacedores, que de ellos vamos a hablar después, pero se puede decir que Age es ese punto que dio inicio a todo, fue como, digamos, ese punto que recogió, digamos, si lo ponemos de manera el Big Bang, es ese momento donde, boom, todo de un momento para otro, pasamos de la nada al todo. Eso es lo que representa Bage. ¿Qué te parece, Daniel? Chale, chale una pregunta. O sea, la Sí, aclaración es que a partir de los pensamientos de Baguette se creó el mundo. O sea, se podría decir que nosotros somos ex producto de un pensamiento. sí, pero digamos ese viene un Dios después, ella es la que crea todas las cosas, pero del universo, del mundo ya es Ok, un poco más diferente y por eso es nuestra abuela. O sea, nuestros abuelos son los que dieron origen a nuestros padres y nuestros padres somos los que sí. somos nosotros. Ella es nuestra gran abuela, ella no nos formó aún así, pero fue la que dio el aliento y lo que todo y para que surgiera todo para lo que somos. Ah, ok, vale, perfecto. También hacerles una aclaración a las personas que se nos están uniendo, que estamos hablando desde una concepción indígena, en este caso pues desde la Exacto. población muisca, que pues ellos abarcan lo que es el territorio, bueno, abarcaron bastante territorio en lo que es la parte central del país y en el territorio desde donde nos estamos comunicando, perdón, que es Bosa. Está ahí, Sí. hacer la aclaración para aquellos que están llegando. Continúa. Ah, listo. Listo. En nuestra siguiente diapositiva, uno de los hacedores que creó la abuela Bagué es Chiminigawa. Y lo que pasa es que la abuela Bagué, al momento de hacer todo el universo, lo hizo como si fuera algo estático en el tiempo. Lo hizo como una maqueta o como una fotografía. Lo dejó estático, que nada se movía. Entonces Chiminigawa, que es la representación de la luz, le dijo a la abuela como las cosas tienen que tomar vida, las cosas tienen que moverse, que transformarse. Entonces, Chiminigawa, ya con el permiso de Bage, lanza dos cóndores a todos los confines del universo y se dice que estos cóndores con su pico emitían luz y de esta luz fue que todas las estrellas empezaron a surgir. En este momento, Chiminigawa, que ya estaba pensando en el mundo, en el planeta en el que vivimos, nos regala dos dioses y dos astros que representan diferentes cosas. Nos regalará para el día, nos dará a Sue, que será el sol, y a Shia, que estará iluminándonos por la noche. Shia representa las artes y también representa el placer, pero digamos que también tiene una concepción bastante intrigada con la mujer, y es que es mujer, significa belleza, como la mujer es misteriosa también porque está de noche, y como cualquier mamá y como cualquier mujer es muy protectora, desde el ámbito dócil, amable, que suelen tener las mujeres. Y del lado de Sue representará al papá y la parte masculina y dual de las cuales se crea en el mundo. Sue también será un dios protector, pero ese será ese protector que tiene fuerza, que tiene mando y que también es muy, pero muy sabio. Entonces, estos tres dioses representan la triada tradicional muisca. Digamos que para presentar ofrendas o rituales a Chiminigawa no se le hace, eh, no se le hace en primer paso a él, sino que se alaban esa Chía y a Shue en sus respectivos para alabarlo a ellos. ¿Sí, sí me entiendes, Daniel? ¿Qué te parece esta parte de la historia? Sí, no, pues bastante interesante, ¿no? Y pues también me recuerda a un libro que yo leí en el colegio que se llama Leyendas de Nuestra América.
y también es muy bueno, claro, porque digamos que en este libro el escritor nos menciona leyendas que se le atribuyen a estos símbolos. Por ejemplo, la luna, como tú lo venías mencionando, es una diosa. Sí, Lo mismo el sol. Lo mismo, por ejemplo, el cóndor tiene un significado bastante representativo de las culturas andinas, en lo sí, que abarca la cordillera andina, valga la redundancia, en lo que es el continente suramericano. Y entonces en este libro, por ejemplo, mencionan eh, la historia de dos cóndores que pues ellos nacen como de una persona, de dos personas que sí. finalmente terminaron siendo cóndores, si no estoy mal, por castigo del dios Sol. Entonces, a partir de ahí uno como que trata de hallarle el significado que tienen pues estos símbolos para los muiscas, en este caso. Exacto. Aparte que Shuizu y Chía representan, son esposos. Ellos representan la dualidad para lo que después vendría a ser la humanidad. Ellos dos se complementan, pero al tiempo tienen que darse su espacio. Si se dan cuenta, la luna sale de noche y el sol de día y nunca se interrumpen. A veces están juntos, pero igual no se acercan, se dan su espacio. Es una manera bonita de decirlo que para que exista algo, tienen que haber dos potencias que los hacen evolucionar, por así decirlo. Listo. Entonces, después de Chiminigawa, resulta que hay un ser muy importante en la cultura muisca y que es de los más respetados y alabados en esta cultura, porque es una madre y es la maestra de toda la civilización muisca. Se dice que ella en un momento en que la humanidad, ya después de Chiminigawa, que ya estaba la diosa Shia y el dios Sue iluminando la tierra tenía animales, tenía montañas, tenía agua, pero todavía le faltaba ese ser que pudiera ayudar a la tierra, que pudiera mantener la tierra como se debería y también ayudarse a sí mismo en ese proceso. Se dice, cuenta la leyenda, que la laguna Iguaque, que queda en Cundinamarca, de repente que era un lugar frío, resulta que empezaban a surgir flores alrededor de esta laguna y de esta laguna empezaban a salir burbujas y de repente salió una mujer hermosa, una mujer morena con pelo muy largo y que con ella iba acompañada de un niño. Este niño no es el hijo de ella, solamente es un niño que representa la parte masculina, porque cabe destacar que entre los muiscas, como ya hablé con la abuela Vague, para que exista algo tiene que haber primero una mujer, y por eso es importante la mujer siempre en las visiones y en la cosmogonía muisca. Entonces, cuando Bachue sale de este lago, ella recorre todos los sitios de Cundinamarca, de Boyacá, y se enamora de esta tierra de una manera que dice que ella debe ayudarle y poblarla de alguna manera. Cuando este niño crece, tiene una edad adulta para poder reproducirse, ellos dos se casan y empiezan a tener hijos y a poblar todos los lugares del altiplano cundiboyacense. Eh, Bachue ya se empieza a conseguir como maestra porque le enseña a la humanidad, a los muiscas, les enseña cómo tejer, cómo hacer bohíos, cómo hacer canoas, cómo cultivar la tierra. Y este niño que ya estaba hecho hombre es quien le enseña a los guerreros a cómo defenderse y a cómo respetar su tierra y también a tener ciertas normas. Cuando Bachue y su esposo ya están en una edad adulta, que ya están viejos, que ya se puede decir que dieron todo de sí para fundar a los muiscas, para fundar esta parte del mundo, ellos deciden volver al lugar de donde surgieron, que fue la laguna de Iguaque. Se dice que todos los muiscas, todos sus hijos los acompañaron a este lugar y vieron cómo ellos dos se sumergían de nuevo en las aguas y desaparecían. Y un momento después se vieron dos serpientes. Y estas dos serpientes representarían que Bachue y su esposo siempre estarían protegiendo a los muiscas. Entonces, cabe destacar aquí, primero que todo, que los muiscas también tienen una tradición muy bonita acerca del agua, porque las mujeres en general parían en las lagunas y parían en las lagunas porque sabían que estaban protegidas de Bachue y de su esposo también. Y las serpientes también eran un símbolo de que ellos nos estaban acompañando. Y es curioso porque
vemos, digamos, muchas culturas donde la serpiente es un poco mala, la serpiente es arrastrada, la serpiente es algo que nos traerá el mal. Pero para los muiscas, las serpientes son un símbolo de protección. Entonces, esta es la parte más interesante y más bonita de esta historia. No sé si Daniel o las personas que nos están viendo quisieran decir algo con respecto a la historia de Bachué. Sí, Chala, aquí tenemos un comentario de Sebastián Parra. Sebastián Parra nos pregunta, ¿cómo se vivía el acto del matrimonio para ellos? ¿Era diferente el concepto que tenemos al matrimonio católico o legal? Los muiscas en sí no tenían un matrimonio como el que conocemos de anillos, de la mujer de blanco, sino era un pacto entre dos personas que tenían sentimientos mutuos y querían ayudar a crecer juntos, de una manera que ni el hombre opacaba a la mujer, ni la mujer opacaba al hombre, sino que ellos dos se unían para crear un algo y que ese algo se volviera especial y sobre todo siempre estar en pro de la comunidad. Ok, bueno, a Sebastián Parra, pues esperamos a darle respondida la pregunta. Eso es bueno que viendo este taller estén también participando, que den sus opiniones en los comentarios, sus puntos de vista, y aquí los vamos a estar leyendo y por supuesto respondiendo pues las dudas que cada uno tenga. Bueno, Chara, yo aquí quería destacar algo y es, digamos, esa parte, como lo mencionabas, esa parte tan bonita que tiene esta cultura de darle un mayor significado a la mujer, ¿no? Ahorita mencionaba, si en una mujer no hay nacimiento de algo. Entonces prácticamente se podría decir que la mujer Exacto, es, es una protagonista bastante importante y pues que se dice que si, sin ella pues no hay vida, tanto exacto. naturalmente pues como... Exacto. Y no solamente protagonista, sino que es esencial. Por ejemplo, la cultura muisca tiene un matriarcado porque ellas, las mujeres son las encargadas de delegar el conocimiento. Ellas son las que instruyen a los próximos caciques, a los próximos chamanes. Siempre la figura femenina está como en ese don de madre, de hacer querer que todo esté bien y que tenga un significado y sobre todo que las mujeres siempre tienen como ese toque, por así decirlo, maternal que hace que las cosas se lleven de una manera más delicada y más dócil a comparación. Chala, no se te está ¿Listo? escuchando ¿Hay más en comentarios, esta Daniel, o parte. quieres? No, por el momento no han entrado más ¿Ya me comentarios. escuchas? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, continuemos. Listo. Como sabemos, Bague ya será abuela. Bueno, la abuela de los muiscas, perdón por incluirme. Bague será la abuela y Bachué será la gran madre de los muiscas. Ahora hay que saber qué son los muiscas o qué significa muisca. En sí, la palabra muisca en idioma chibcha o muiscú, que es el de los muiscas, significa gente, pero también significa semilla. Como vemos, la semilla es algo que crece en la tierra y que está para dar frutos, y así concebían los muiscas. Son personas que están unidas a la tierra y que tienen que respetar a la tierra. Digamos, hay una parte muy bonita que ellos mismos se creen que ellos son una especie de árboles que pueden dar. Nuestras piernas dicen que son raíces, pero a diferencia de los árboles, nosotros podemos caminar y llevar los conocimientos que tenemos a otros lugares. También concibían que eran de hecho muy adelantados para su época en una cuestión, y es que decían que para que el humano, para que los muiscas estuvieran bien totalmente de salud, teníamos que estar bien con nuestro entorno, o sea, con las otras personas, con la naturaleza, con los animales, y dan de una manera que mente sana, cuerpo sano. Es una manera muy interesante de ver cómo los muiscas, desde lo que conocían, ya sabían que para evitar muchas enfermedades teníamos que evitar, digamos, algunos tipos de sentimientos o sentirnos totalmente bien con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces es como un pequeño paréntesis antes de seguir con la cosmogonía para entender un poco más a los muiscas. Entonces, mientras paso a la siguiente diapositiva,
dice Daniel si hay más comentarios o si quisiera aportar toda esta parte de la exposición. Pues por el momento no hay comentarios, Chala. Por el momento no. Recuerden que este es un taller Listo. interactivo, pues Entonces, para que comenten, para que pregunten lo, lo, lo que quieran. Esto es un taller abierto. Aquí nos escribieron, Andrea García. Nos dice, los muiscas, si no estoy mal, mencionan un fruto muy importante para ellos. Lo llaman el fruto de los dioses, el cual es el maíz. ¿Qué nos dices al respecto, Chala? sí, totalmente. O sea, sobre todo en las culturas andinas, no, de hecho no solamente en las culturas andinas, sino a través de todas las culturas desde México hasta el norte de Chile, que gracias a los territorios que tenían, compartieron muchísimos productos. Y el maíz, por tener color dorado, representaba el sol. Digamos que para nuestro verdadero tesoro era el maíz porque era como ese fruto que tenía un toque de Shue, de este dios sol que nos daba vida, que nos daba calor y también nos brindaba protección. Entonces, por eso el maíz, digamos, en bebidas como la chicha, en comidas como los envueltos de mazorca, son tan importantes para ellos porque este fruto presentaba a Shue en un fruto y es un fruto que los humanos literalmente podíamos comer y es como si estuviéramos recibiendo como parte de la energía de Shue en forma de comida. Es el fruto más importante para los muiscas. Entonces Andrea García me dirá si expliqué bien esta parte del fruto, gran importante que creo que lo estaba olvidando, de hecho. Sí, realmente el maíz pues tiene un significado bastante importante, no solo para los muiscas, sino para la mayoría de culturas indígenas aquí en todo el territorio, ¿no? Ahí como dato curioso, Sí, hace poco vi que una fotografía pues, de la estructura de los granos de maíz, comparándola con la estructura de cómo construían los indígenas anteriormente, pues digamos que estas grandes edificaciones. eh, y realmente ahí uno se da cuenta que los indígenas trataban de construir esos templos, estas edificaciones, con la misma estructura que está el maíz. Entonces ahí uno empieza a decir que pues realmente este fruto es bastante importante. Aquí nos pregunta Nicole Moreno, nos pregunta qué quieren decir los símbolos que están al lado de las imágenes. los símbolos al lado de las imágenes son jeroglíficos, perdón, que se encontraron en las piedras de Tunja y en diferentes lugares donde vivieron los Mu. Digamos, tienen significados muy zoomorfos o también muy humanos que representan la interacción del humano con la naturaleza. Digamos que en la cultura muisca todavía hace falta en muy bien si tenían una especie de lenguaje escrito o si estos símbolos solamente representaban lo que veían. Esos son estos jeroglíficos. Ok, Kevin. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos hace Leonardo Cardona Arboleda. Nos pregunta, ¿a partir de qué momento cambió el nombre de Bacatá a Bogotá? Me parece que Bacatá suena incluso más lindo. Saludos. Un saludo desde la distancia, Leonardo. Y tienes toda la razón. A mí también me parece más bonito Bacatá. Sí, la verdad, Bacatá es mucho más lindo, sino que obviamente cuando llegaron los españoles, ellos no podían entender o hablar formalmente como hablaban los indígenas. Entonces, como obviamente los españoles eran los que tenían más poder, ellos más bien traducían o hacían que las palabras les quedaban más fácil a ellos. Por ejemplo, Fontivo no era Fontivón, sino Jantiva, pero ellos lo cambiaron para que le quedara más fácil decir. Igual digamos que tengo como un dato curioso que no me acuerdo dónde leí, pero que decidieron llamarlo Bogotá por dos razones. Primero, porque también hay una tribu cerca a lo que hoy es Bogotá que se llamaba los Bogotáes. Y la otra es que, digamos, si dejaban al territorio de Bacatá, llamado Bacatá, a la gente que naciera en Bacatá se le diría bacatanos. Entonces, digamos, tiene como el principio de la palabra con el sonido vaca. Entonces, creo que no les gustaba mucho esa parte que la tuviera. Entonces,
yo lo vi como un dato curioso y es como divertido si uno se pone a pensar. Sí, no, y digamos que me hiciste acordar que en las clases de sociales en el colegio nos mencionaban que eso mismo que tú estabas mencionando, que los españoles adaptaban las palabras indígenas pues a su modo de hablar. Por ejemplo, a los Exacto. muiscas no les decían muiscas, sino nos decía, bueno, les decían moscas, como las moscas, como el insecto. Exacto. Sí, por Pues ejemplo, bueno, tenemos uno de los más famosos, digamos que dejar de hablar 5 segundos de Colombia, pero ejemplo, una tribu importante en México eran los mexicas, pero digamos que a ellos no les gustaba como decir la palabra mexica, sino les sonaba mejor la palabra con J, o sea, mexicas, y así fue que se transformó el nombre hasta que llegó a ser lo que conocemos como México, por ejemplo. curioso. Listo, Sí. Kevin. Pues por el momento no hay más comentarios. Listo, entonces sigamos con este taller. Ahora sigamos con la fuerza masculina en las deidades muiscas. Bochica, su aspecto era muy diferente al de los indígenas normales. Él se concebía como una persona blanca, alta, de barbas blancas y de ojos muy, muy azules. Él se llama que es el padre de la civilización muisca, porque cuando él llegó a estas tierras, no solamente les enseñó a de pronto transformar o mejorar las formas de cultivar, de construir, de hablar, sino que también le enseñó reglas sociales y de convivencia a esta cultura. Entonces, por eso es tan respetado y también es visto como un padre que no solamente nos dio las reglas para convivir en paz, sino que nos dio aspectos morales y éticos para llevar una mejor convivencia. Al otro lado tenemos a Chipchakun y es parte de los que Chigawa, que ya más adelante les diré por qué es interesante con respecto a Bogotá, y ya que este dios es representado como la lluvia y como los terremotos. Y en ese momento voy a hablarles de una confrontación que hubo entre estos dos seres. También dio forma a algo muy especial que tenemos al sur de Bogotá, que es el Salto del Tequendama. Resulta que la esposa de Bochica no le agradaban mucho los indígenas. De hecho, decía que Bochica no tenía que estar mucho tiempo con ellos o porque les enseñaba, sino que menospreciaba a esa gente. Entonces, cuando Bochica pensó que ya había tarea cosas, se retiró al bosque y él quedó tipo ermitaño. Y su esposa fue mientras tanto donde los muiscas y les dijo que la vida era para divertirse, que no tenían que hacerle ofrendas a los dioses, que tenían que vivir por ellos mismos sin respetar nada. Claro, entonces cuando ellos empezaron a hacerle caso a la esposa de Bochica, los dioses empezaron a ofenderse de que este pueblo que venía tan bien, de repente empezó a comportarse tan mal. Entonces, Chipchacún para castigarlos manda demasiada lluvia. En este momento sabemos colóquicamente que Bogotá fue una gran laguna, pero para los muiscas, el creador de esa gran laguna, que duró muchas noches lloviendo para poder llenarse, fue Chipchacún y fue una manera para poder castigarlos. Aquí se cuenta que murieron muchos animales, se perdieron muchos cultivos y más de la mitad de la población muisca obviamente murió a causa de estas inundaciones. Entonces los muiscas, preocupados porque sabían que habían cometido un delito en contra de los dioses, querían saber cómo podían remediar lo que ellos habían hecho y le pidieron ayuda a Bochica. Bochica les digo que les diera unos días, un tiempo, mientras él veía qué podía hacer y fue a reconocer el territorio o ver los territorios y a ver qué podía hacer. Se cuenta que un tiempo después llegó y los llevó a todos al sur de este territorio y les dijo que justamente en esa montaña el agua estaba totalmente quieta, que estaba taponada por rocas, por árboles y que si él podía estar ahí, eh, es cuando podían sacar toda el agua que estaba en ese momento en Bacatá para poder otra vez llegar a su territorio y esa sería una manera de disculpa con los dioses. El caso es que Bochica, con ayuda de Chiminigawa, levanta su varo que era de oro y también con ayuda del arco iris
quiebra la montaña, la parte en dos y hace que las aguas empiecen a fluir por este nuevo salto y es el que conocemos como el salto del Tequendama. Digamos que Bochica, al estar muy bravo con Chipchacún por haber castigado de una manera tan cruel y malvada a los muiscas, como castigo le impone que tiene que cargar al mundo en sus brazos. Entonces cuentan que cada vez que Chipchacún se cansa de hombro sobre el cual está cargando el mundo, él lo cambia de hombro y cuando hace este movimiento es cuando se crean los terremotos o los temblores. Entonces, a lo que quería llegar, que Chipchacún es muy interesante porque se conoce como el patrón de Bogotá, el dios de Bacatá, y como sabemos, Bogotá es un lugar muy lluvioso y se dice que es por Chipchacún. Y a causa de este castigo que le impuso Bochica, es que en Bogotá es que suele temblar, digamos que aunque temblores muy fuertes, porque Chipchacún aún sigue queriendo esta parte del territorio, pero sí los hay. Entonces es interesante cómo hacen, cómo crearon sitios que son importantes para la cultura o cómo los fenómenos naturales tienen un dios que es el creador de estos eh, bueno, de estos, no problemas, de estas, Fenómenos. es que estos dioses son de los más importantes de los muiscas y son de los que suelen tener los hombres. Y ya, entonces quisiera saber si hay más en pro de estos dos dioses. No, pues bastante interesante, ¿no? Digamos Daniel, que también por ese lado que ¿cómo dices? la cultura muisca, no, que bastante interesante por el hecho también de que los muiscas atribuyen a los fenómenos naturales un dios, ¿no? Y ese dato interesante, la verdad no lo sabía. O sea, se podría Sí, decir que prácticamente el salto del Tequendama aparece desde una problemática de Chipchacún, ¿no? O sea, de Bogotá. Bueno, aquí Leonardo, exacto. muy interesante. Gracias. Hoy me iré a dormir sabiendo algo nuevo. Gracias por este tipo de lives, más como estos. Un saludo, Leonardo. Que todos, todos participen, que sigan nuestro contenido, pues que son bastante interesantes. Y no olviden que a través de los comentarios pueden seguir participando. Están como muy calladitos. Dale. Demasiado, diría yo. Creo que me voy a ir. No, mentiras, no mentiras. Hoy. Sí. Y digamos aquí un dato interesante o no interesante, sino que digamos que es de discusión más bien, y es que digamos, somos de tradición católica, pero digamos, en la tradición católica también hay narraciones o historias que son bastante fantasiosas y que uno diría que no es real, pero sin embargo es curioso por decir que para los católicos que Moisés haya abierto las aguas del Mar Rojo para dejar cruzar a la población judía es real, pero por ejemplo, si uno les llega a decir que Bochica fue el que creó el salto del mar con ayuda del arco iris y de un dios, en general dirían que es mentira. Entonces es curioso cómo algunas cosas o sucesos fantasiosos que dan explicaciones a momentos importantes o a sitios importantes como el caso del salto del Tequendama, para algunas personas son irreales o son fantasiosas. Aquí dan como debemos dar un punto como de respeto de, sí, tal vez no fue así, pero esa es la explicación que le da el pueblo para saber por qué fue, cómo pasó y cómo sucedió. Entonces, crear como aparte antes de continuar. Entonces, Daniel me comentará si hay más comentarios, si quieres aportar algo o si seguimos. No, realmente yo muchas veces me pongo a pensar que, digamos, entre varias culturas, digamos, o religiones, hay una relación bastante interesante. Por ejemplo, eh, dentro de los indígenas, aquí en Colombia algunos, aparece la leyenda del Dorado, que es una ciudad de oro. Y entonces uno se pone a Exacto. pensar, y los católicos tienen también una ciudad fantasiosa que es el Jardín del Edén, ¿no? Que lo conocemos. Entonces ahí hay una pequeña relación. Y digamos que Exacto. dentro de esta parte asiática, eh,
además de que tienen varios dioses, pues también tienen como un punto de donde hay un lugar como de, como por decirlo así, de purificación o un lugar después de la muerte. Entonces ahí uno se pone a Sí. pensar realmente la relación que tienen pues, las religiones que existen en el mundo, ¿no? Sí, porque se puede decir que muchas de las religiones son muy naturalistas, o sea que siempre vieron la naturaleza para darle respuestas a lo que ellos se preguntaban y si había algo que fuera totalmente hermoso, que fuera extraño y que uno quería saber cómo se formó, la explicación eran los dioses y que ellos fueron los únicos capaces de crearlo. Entonces es como la parte más interesante que no solamente tienen los muiscas, sino son muchas culturas que pues algunas lamentablemente se han perdido y otras eh, a nuestro favor aún perduran y se puede decir que estamos en un momento de florecimiento, que se están recuperando y que el mundo está volteando a ver como a esas personas que vieron hace muchos años y que tienen mucho conocimiento. Exactamente. No, y digamos que uno también se pone a pensar, por ejemplo, tenemos en la parte asiática que ellos tienen varios dioses Sí, y lo atribuyen también a ciertos fenómenos de la naturaleza, cosa que pasa aquí en América, que varias claro. culturas indígenas también atribuyen un dios a cada fenómeno. Exacto, el dios de rayo, el dios del sol, de los vientos, de los mares, también de cosas Exactamente. malas que suelen pasar, por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo, todos conocemos los mitos griegos, ¿no? Ellos también pues tienen Sí, un dios, por ejemplo tenemos a Zeus, tenemos a Poseidón, tenemos que a Kratos, bueno, un poco no de dioses que exacto. causan la incertidumbre de la verdadera relación que hay entre religiones. Sí, porque digamos, a veces nos ponemos a ver y hay dioses que se parecen incluso en lugares lejanos que nunca tuvieron conexión, pero aún así la misma población se dio cuenta que un ser especial era el que tenía que manejar cierto tipo de fenómeno para poder darle una explicación. Sí, la verdad es bastante interesante. Eh, bueno, continúa. Listo. Entonces, como estábamos hablando de más dioses, vienen dioses que son importantes en el panteón muisca, pero obviamente no son tan importantes como la principal tríada. Digamos, tenemos al dios Shaken, que es el dios de los finales. Es este dios que uno en un momento de peregrinación, de ceremonia, o incluso en tiempos de guerra, es al que le pide favores para que ponga fin a este punto. Por ejemplo, casos de guerra, Chaquén es un dios que quería el final, o sea, él, él quería mayormente la paz que había dictado también Bochica, pero esta guerra Chala, y la se te está inminente, cortando el audio de él era nuevo. este dios que se encargaba de las cosas pasaran más rápido, como es el dios de los finales mejores de lo que anteceden. Que es un dios, pero también es un espíritu. Bueno, de proteger las noches donde la luna no aparece. Entonces, la hija de Chía se encargará de iluminar y proteger durante este tiempo en que su madre no se encuentra cerca. Nenkatakoa también, ahorita que hablemos con Daniel o incluso en los comentarios, se dan cuenta que se parece mucho a cierto dios griego, y es que este dios es de la embriaguez, de las fiestas, es el dios de la música, de la danza. Ay, perdón. Tararán. Listo, ¿ya me escuchas mejor? Listo, charla, perfecto. No, no se te está escuchando.
Daniel. No se te está escuchando. Las personas que Y nos en ese están momento viendo, no se está escuchando. si ven que hay Otra vez se me problemas, fue. pues por favor también comunicarnos en los comentarios, digamos que para arreglar y que no se pierda la conexión. Bueno, vamos a esperar mientras Kevin arregla el problema del micrófono. Invitarlos a todos ustedes que nos están viendo, que nos sigan a través de redes sociales. En Facebook estamos como Fundación de Arte y Cultura Moana, que es por el medio que estamos transmitiendo. También por Instagram nos pueden seguir como @Fundación Moana. Y pues si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer a través de esos medios o también por otros como el correo electrónico que es funmoana@gmail.com o al WhatsApp 305-874-3784 o al 305-877-7493, pues para que no pierdan, no pierdan contacto con nosotros, para que estén pendientes pues, de todo estos contenidos que estamos produciendo cada semana para que estén pendientes ahí, participen por supuesto con nosotros y compartan. Bueno, aquí Nicole nos dice, Nicole Moreno, en el colegio me enseñaron algo relacionado con la imagen del jardín del Edén, como la destrucción del mundo a paso del tiempo. ¿Qué nos dices al respecto, Kevin? Bueno, vamos a esperar mientras Chala Mejor. soluciona. Se te escucha pasito, Chala. Listo, ¿ya me escuchas mejor? Listo, perfecto. Listo. En el colegio me enseñaron algo relacionado con el jardín del Edén. Pues sinceramente, no, creo que es más un comentario que una pregunta, porque no lo entendería. No sé si me lo podrías explicar mejor, Daniel, o Nicole Moreno, qué es lo que nos pasa. Chala, se te está escuchando pasito de nuevo. Ala. ¿Listo ya? Listo, ahora sí. Listo. Creo que es más un comentario porque en sí no entiendo muy bien la pregunta. Sí, bueno, Nicole, nos cuentas si era una pregunta o un comentario, que yo también creo que es más un comentario. ¿Listo? Eh, Kevin, ve poniendo las diapositivas para continuar. Listo, Listo. perfecto. Listo, listo. Aquí ya las puse. Listo, continúa. Listo. Entonces, en el dios que nos habíamos quedado es en Listo. El dios que nos habíamos quedado es en Nencatacoa y es un dios que es muy similar, que ahorita le preguntaría a Daniela a ver a quién se le asemeja. Es el dios que representa la embriaguez, que le gusta la bebida, que le fascina la fiesta, las artes como el teatro, la música y la danza, y siempre es el patrón de las fiestas y de las grandes ceremonias que realizaban los muiscas. Entonces, Daniela, ¿a quién se te hace parecido este dios? Nencatacoa. Sí, No sabría decirte. Creo que hay uno que se llama Baco, Vaca. Baco, el griego, ¿verdad? Exactamente. Me acordé porque un profesor de sociales, vuelvo a repetir, el profesor decía que el dios de él era el Baco, Ah, de dios del razón. vino, dios del vino, del sexo y la cerveza, creo. Sí, y también está relacionado con Dionisio, que era el patrón de las fiestas griegas, que eran fiestas que podrían durar semanas. Entonces, como vemos, hay un patrón muisca y griego que ayuda a que las fiestas sean mucho mejores. Ok, interesante. Sí, listo. Entonces ya vinimos con la parte mala, bueno, no mala, más bien malvada y un poco oscura de la religión muisca. Suativa resulta que es el dios de las desgracias y es la misma encarnación del mal. Resulta que cuando la abuela Bage hizo ese soplo de pensamiento para crear lo que conocemos, también se le escapó la parte de la maldad que obviamente rondaría el universo, pero por eso es que Suativa es una parte que también se le hacen ofrendas y rituales, pero para protegernos de él mismo. Se puede decir que él es como el tipo de Hades,
es el que nos quiere traer maldad, pero nosotros lo podemos contener si hacemos las cosas como dicho Tobo Chica, como Bachue, que nos han enseñado a través de la historia. Cucha Viva, que es un nombre que suena muy chistoso en español, es un dios muy interesante porque aparte de cuando Shiminigawa creó a Shue y a Chía, también de él se desprendió el arco iris. El arco iris se le diría Cucha Viva y este dios no solamente representaría esa luz de diferentes colores, sino que también sería el ayudador en la medicina. Sería este dios que estaría en pro de que los humanos no se enfermen y que cuando estén enfermos se puedan curar. Era también el dios al que cuando las mujeres estaban en su labor de parto le pedían ayuda para que el parto saliera bien y siempre estuvieran sanos y sobre todo pedir en pro de que el niño, este niño o niña, siempre creciera sano y estuviera fuerte para ayudar al surgimiento del pueblo muisca. Y ya como último dios voy a mencionar a Huayaico, Huayaicoque, es difícil para uno. Sí es el dios de de la muerte y el miedo. Este sí se puede decir que es la representación que la mayoría de religiones tienen acerca de lo malvado, pero digamos que él sí puede dictaminar qué persona puede morir y qué persona no. Entonces, a diferencia que Suativa era el que dictaba los males que le pueda pasar a cualquier persona, Guayayotco Oke sí era el que dictaba la muerte, pero no era el que encargado de llevarlo a su lugar de descanso, sino solamente era el que dictaba ya por alguna opinión personal del dios o por algún acto que hizo la persona, si él era él el que lo castigaba con la propia muerte. Entonces aquí podemos ver que asemejándonos a otros tipos de cosmogonías, la parte mala de la vida, la parte muerte que muchas culturas le tienen miedo, también está representado por dioses y son dioses que merecen, más que miedo, merecen es respeto y ese respeto de que pasará lamentablemente porque la muerte es algo eh, eh, intrínseco en la humanidad. Entonces, con esto termina como la parte de los dioses. Entonces, quisiera saber si hay comentarios o Daniel nos quisiera decir algo con respecto a estos dioses que acabo de mencionar. No, Chala, por el momento no hay comentarios. Siguen Daniel, ¿me escuchas? calladitos. Sí, sí te escucho. Se te está cortando el audio. Tenemos que apoyarlos, hacer comentarios muy interesantes. Deberíamos tener un dios del audio para que me ayude en este momento. Dale, continúa. Bueno, vemos que está Listo, voy a llegando más continuar. gente. Súper. Un saludo a todos. En este momento estamos haciendo un taller de cosmogonía muisca y es ver cómo los muiscas concebían el mundo y cómo funcionaba el mundo tanto espiritual como una manera majestuosa de los dioses y también naturalmente. En esta parte ya después de hablar de los dioses, también habían espíritus que eran importantes para los muiscas. Como les hablé, hay un dios de que da los males y un dios que también da la muerte. Pero el espíritu Fu es muy interesante en dos aspectos y es que es el guía de los sueños y el de los muertos por una razón. Digamos que actualmente tenemos una frase que es muy coloquial a veces que es dormir, a veces es morir un poquito. Entonces el espíritu Fu se encargaba de que cuando nosotros estuviéramos durmiendo, ese dormir no fuera eternamente, sino era como ese aliento de vida que nos despertaba en cierto momento, también que nos despertaba cuando estábamos teniendo sueños malos y ya en el momento que es el sueño profundo, que es la muerte, es el que nos guiaba hasta el lugar de descanso. Es un espíritu que es muy, ¿cómo se dice? Muy poético, por así llamarlo, y es como de uno de los más especiales que tienen los muiscas.
El espíritu de Huitaca, que lo mencioné anteriormente, es la hija de Chía, o también se puede representar como una de sus personalidades. Ella es representada por la lechuza, y se dan cuenta las lechuzas siempre están de noche y están como guardianes estáticos en el tiempo que están siempre vigilantes. Ella sería la guardiana de las noches sin luna, ya que en ese momento como hija estaría en el momento en que su madre no se encuentra, y también, curiosamente, sería la guardiana de los guerreros solares. Aquí nos damos cuenta de la dualidad, y es que ella representando la noche y la oscuridad y cuidándola, también está en pro de ayudar a los guerreros solares. Aquí nos damos cuenta que para que haya luz, también tiene que haber oscuridad, y que esta oscuridad protege también a la luz. Entonces, como un aspecto bonito y duales de estos dos espíritus. No sé si hay comentarios con respecto a ellos que se le asemejen de pronto a otras culturas, o Daniel, si quisiera decir algo con respecto a estos dos espíritus. No, chala, por el momento no. No, listo. Digamos que el espíritu Fu me suena curioso porque se asemeja un poco como a la fonación asiática que tienen con respecto a algunos de sus dioses. Lo voy a decir como comentario al azar. Entonces, sigamos. Listo. Para los muiscas, el mundo está concebido en tres mundos. Digamos que la concepción que en general muchas religiones tienen es como el mundo donde viven los humanos, el mundo donde viven los dioses, y el inframundo, el infierno, o el lugar oscuro donde está la maldad y reposan las almas malvadas, por ejemplo. Cuando lleguemos al último, hay una concepción bastante especial para los muertos. Digamos, el mundo, Cuica, es el que representa el mundo humano, el mundo el que vemos, el mundo que es el actual, el presente y el ahora, que tiene animales, humanos, flores, y la naturaleza en sí. La Wat Kioka, Cuica, es el que representa la morada de los dioses. Ese es el lugar del cielo donde están las estrellas, los astros, y es el lugar desde donde los dioses ven el mundo, donde protegen el mundo y desde donde dictaminan las reglas del mundo. Y ya para el último de los mundos es como de los más especiales, y es que es bastante interesante porque Tinacuica es el lugar de los muertos. Digamos que para los muiscas, eh, nosotros normalmente vemos que la gente cuando muere se va al cielo o si fue buena persona, o infierno si fue mala persona. Para los muiscas, eh, Bochica les enseñó que si hacían actos malos tendrían castigos, y si tenían actos buenos serían recompensados. Al momento del morir, las personas iban acompañadas del espíritu Fu que los guiaba por este lugar, pero este lugar no sería ni de castigo ni de alabanza, sino que sería el sitio solamente de descanso. Es el sitio donde el alma descansaría por toda la eternidad, donde no tendría, sería un sueño profundo, donde no sentiría dolor, donde no pasaría el tiempo, sería un lugar estático en el tiempo, sería como volver al primer soplo de vida que dio la abuela madre, la diosa Bage. Sería como volver con ella a ese lugar de paz, a ese lugar donde no tiene vida, pero la hay, pero es una vida estática. Es una manera de concebir el mundo, o los mundos, bastante interesante, y que sí se diferencia de muchas culturas, que la muerte sí tiene un castigo o una recompensa. Y ya para terminar con esta parte, para continuar, si vamos a hablar de cosas que conocemos normalmente. Entonces quisiera que Daniel me dijera para él qué es la leyenda del Dorado, o qué sabe de la leyenda del Dorado que la mencionamos anteriormente. Bueno, lo que sé de la leyenda del Dorado, pues eso se me viene a la mente lo que es la laguna de Guatavita. Me recuerda mucho a la laguna, porque se dice Sí, que dentro de esa laguna está o estuvo un pueblo en donde pues todo es de oro, donde hay riquezas, que es como el dorado, como por decirlo así. Eso es lo que sé. exacto. Voy a ir contando la historia, y Daniel, mientras tanto, me dice si hay comentarios, algo con respecto a este tema que es bastante chévere. Digamos que la leyenda del Dorado se forma a partir de un ritual de un cacique muisca que lo vio en español, pero ya contado desde los muiscas es muy diferente.
Digamos, para elegir al cacique es el hijo mayor de la hermana del cacique. O sea, el que seguía con el poder y las tradiciones iba a ser el sobrino del cacique para así no mantener como siempre una línea paternal del poder. Digamos que es una parte interesante primero del ritual. Digamos que este niño, que desde niño se sabía que iba a ser el próximo cacique, cuando tenía la edad de 12 años, resulta que tenía una serie de pruebas que iban a durar 12 años, en el cual él se vería alejado del resto del pueblo. Su vivienda sería una cueva oscura de la cual estaría allí todo el día porque solamente tenía permitido salir de noche, porque la diosa Chía y su madre Bachue serían los que le dirían cómo funcionaba el mundo y a partir de esos 12 años en soledad, meditando con él mismo, sabiendo cómo existe y cómo es el mundo en la manera nocturna, se dice que la noche es misteriosa y mágica porque le daría al cacique todo el poder para cuando llegara el momento de poder manejar, de poder liderar a su pueblo de la manera en que debía ser. Entonces, cuando pasaban estos 12 años en que este muchacho ya había pasado todas las pruebas, resulta que llegaba a su pueblo y en el pueblo obviamente iba a haber una gran fiesta. eh, y se iban todos, todo el pueblo, a la laguna del Guatavita, donde en una balsa las mujeres lo iban a pintar todo el cuerpo de polvo dorado, él también iba a llevar algunas ofrendas y lo iban a llevar hasta el centro de la laguna. Cuando él llegaba al centro de la laguna, se lanzaba y era como un nuevo surgir de esta persona que pasaba de ser un niño a un hombre y que este hombre empezaría a ser el líder de su pueblo. En ese momento todo el pueblo empezaba a lanzar ofrendas de oro, de comida, de artesanías al agua, que representaría que no solamente sería una ofrenda para su cacique, sino para Bachue y que con su agua protegiera a su cacique. Y digamos que esto fue lo que vieron algunos españoles de este ritual y se dieron cuenta que si los indígenas muiscas tenían literalmente el oro que era tan preciado para los españoles de nivel material, para los muiscas el oro es importante, pero a nivel espiritual y como ofrenda. Y dijeron, claro, si este cacique puede vestirse de oro, y estos indígenas, estas personas pueden lanzar al oro al agua así como si no valiera nada, significa que hay muchísimo oro y que todo el oro está en esta laguna. Y la intentaron de secar muchísimas veces, pero algunos taitas muiscas de la actualidad dicen que esta laguna está protegida por la misma Bachue y que impide que esta laguna sea secada y que sus tesoros siempre se guarden. Entonces, esta es la leyenda del Dorado que se forma a través del ritual del próximo cacique. Entonces, Daniel, ¿qué te parece esta nueva, bueno, no perspectiva, pero sí de pronto una historia de pronto más... eh, Sí, no, pues bastante llamativo, bastante chévere, pues que tú nos estés contando todos esos datos, porque digamos que no, hay cositas que uno no sabía. Sí tenía conocimiento que era como un sí, ritual, pues de ahí nace la balsa muisca, que está en el Museo del Oro. sí, Eh, y sí, lo que te digo, pues digamos que uno ahí empieza a mirar eh, la gran importancia que tiene esta cultura a nivel regional, ¿no? Y pues nada, yo quería invitarlos a que participen, a que nos están viendo, a que participen, a que comenten. listo. Entonces, continuemos que esto ya es para finalizar. Daniel, ¿me corriges cuánto tiempo nos queda? Bueno, realmente vamos 1 hora y 5 minutos. Listo, yo creo que nos tomamos por ahí unos 5, bueno, tal vez 10 minutos más explicando esta parte. Y es que el siguiente personaje se les va a asemejar mucho a un personaje importante que conocemos, se puede decir que toda la historia occidental, y es el personaje de Goranchacha. Resulta que en el pueblo de Ramiquiri se empezó a esparcir el rumor de que el sol quería hacerse humano. Entonces, muchas doncellas o muchas princesas o mujeres del pueblo quisieron ser las poseedoras de que este ser que iba a reencarnar en forma humana, ellas querían ser las
pero solamente dos fueron elegidas, que eran las hijas del cacique de Ramiquirí. Entonces se cuenta que estas dos muchachas iban siempre a ser a una montaña cercana a Ramiquirí y esperaban que el dios Sol, Sue, llegara y se transformara en humano para conseguir con eh, él fecundó la semilla de vida en una de estas doncellas y esta doncella quedó totalmente virgen. Y se diría que este humano sería muy importante y un profeta para los muiscas. Resulta que 9 meses después, cuando esta chica ya había quedado embarazada, dio a luz, pero dio a luz una esmeralda que cuidó por algún tiempo entre sus pechos, se cuenta. Entonces, cuando esta esmeralda decidió transformarse y ya ser humano, tenía 4 años. Y este niño, obviamente, como sabían que iba a ser tan importante, lo empezaron a educar para que tuviera las convicciones para poder educar a su pueblo. Cuando este chico tenía 24 años, decidió sí salir como un profeta y empezar a todos los pueblos de la cultura muisca, ir hablando de la palabra de bochica, sabiendo que sí se estaban cumpliendo, que qué podían mejorar y qué podían hacer en pro de que la palabra de Buchica fuera totalmente cumplida. Resulta que los caciques habían asesinado a uno de los caciques, a uno de los seguidores de Goran Chacha. Entonces resulta que Goran Chacha va al lugar de este cacique y literalmente hace un golpe de estado donde dice que solamente lo que él dictamine es lo que es y que la gente no puede matar o puede hacer lo que se le dé la gana literalmente, sin que él le dé el visto bueno o el visto malo para que se lleve a cabo. Entonces resulta que este personaje empieza a ser muy dictatorial, empieza a imponer castigos incluso por cosas muy leves y empieza a llegar a otros sitios, y no solamente Ramiquiri, sino llega a Sogamoso, llega a Chía, llega a zonas aquí también de Bogotá, y empieza a poner un régimen dictatorial. Esto le lleva algún tiempo y obviamente el resto de los caciques y cipas estaban viendo que este era un personaje peligroso, pero que obviamente debían respetar porque era el hijo del dios del sol. Pero resulta que Goran Chacha por esta época tiene una visión o un sueño, y en este sueño ve que en un futuro no muy lejano van a llegar personas extranjeras que le van a hacer mucho daño a la cultura muisca. En esta visión él ve que los van a esclavizar, que los van a matar, que los van a robar y que mucha de su cultura se va a diezmar y que casi se va a extinguir. Entonces Goran Chacha hace una unión con los zipas y caciques que quedaban y les dice que él ya no quiere el poder. Él dice, les voy a dejar que ustedes sigan como estaban. Yo les digo lo que vi, pero no creo ser capaz de soportar lo que se nos viene encima. Entonces yo mejor me voy porque mi corazón y mi mente no soportaría ver cómo mi pueblo se ve esclavizado o asesinado por personas que ni siquiera son de estas tierras. Entonces este personaje es muy interesante porque digamos que al principio uno lo pensaría como Jesús porque es hijo de una madre virgen y es hijo de Dios, pero después con este régimen dictatorial ya toma un rasgo diferente y ya cuando al último decide irse porque tiene estas visiones, se dice que fue como el que predijo o el que de, a lo que pasaría a las Américas con respecto a los españoles. Entonces la población Muisca nunca le creyó mucho porque obviamente él había sido una persona, después de cierto tiempo, una persona malvada y que dijeron tal vez se volvió loco, por eso es que se va o no puede consigo mismo por todo el mal que también le hizo al pueblo Muisca y decide mejor irse. Entonces Goranchancha es esa representación en que la bondad principal se puede convertir en maldad si uno no tiene cuidado en lo que uno dice o con lo que uno hace. Entonces, ese es como uno de los personajes más bonitos que tiene de pronto la cultura muisca. Y el siguiente también, que es Tomagata, que le llamaban que es un cacique especial. Como sabían desde niño, este niño iba a ser un cacique, pero resulta que este niño era enfermo. Este niño también tenía deformidades, tenía 4 orejas, era cojo y, y caminaba de una manera muy, muy curiosa. Pero aún así, lo que importaba era lo que le iba a llegar por dentro, su sabiduría y su corazón. Entonces él tuvo el proceso normal que llevarían los caciques
y cuando ya tuvo también su propio ritual del próximo que, como en la leyenda del Dorado, todo el pueblo lo seguía respetando a pesar de no representar al hombre físicamente normal, pero sabían que dentro de su cabeza, que dentro de su corazón, llevaba lo que es el sentimiento muisca y por eso era tan respetado y era también tan venerado por los muiscas. Y ya aquí termina como esta parte de la cosmogonía muisca. Entonces quisiera saber, Daniel, qué me dice, qué comentarios hay para finalizar o qué datos de pronto quisieran saber. Vale, perfecto. Pues este espacio es para que la gente que nos está viendo haga comentarios, nos dé opiniones, pues respecto al tema. De mi parte sí quiero dar como destacar que estés brindando este tema, ¿no? Pues porque es un tema que se está perdiendo, es un tema que casi nadie toca y que realmente es bastante importante porque hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra cultura como país, como ciudadanos, tanto pues de la parte distrital aquí en Bogotá y pues de la parte local aquí en Bosa, porque realmente es una población eh, que fue bastante importante en su época y no, y lo siguen siendo. ¿Por qué? Pues porque ellos aún tienen su, ¿me recuerdas la palabra? Eh, su tribu, su resguardo. Aún tienen su resguardo indígena en varias partes Ah, sí, de cabildos, lo que es cabildos. Cundinamarca, cabildos, exacto. Y pues nada, eh, eso era lo que quería decir. Ah, sí. Entonces, Daniel, si me ayudas, por favor, con el link que te había enviado al principio. Digamos que los indígenas a través de la tribu muisca obviamente se vio opacada por los españoles y digamos al principio estuvieron en encomiendas, luego se estuvieron en resguardos, estos resguardos en cierto tiempo se disolvieron, pero los muiscas siempre estuvieron ahí. Actualmente se encuentran en la localidad de Bosa y Suba aquí en Bogotá, en otros municipios de Cundinamarca y también de Boyacá, en el, con la estructura, bueno, con la estructura y con la, ¿cómo se puede decir? Con la muestra de cabildo y casas de pensamiento, que digamos que las casas de pensamiento es como un lugar donde influyen bastantes culturas. En Bogotá no solamente hay cabildos muiscas, sino que indígenas desplazados por la violencia también se vieron obligados a venir a Bogotá y sabiendo que había tantos de su cultura, también decidieron crear cabildos para poder estar ellos mismos y cuidar su cultura. Y las casas de pensamiento es un lugar donde confluyen tanto muiscas como Misak, como Taironas, y es un lugar de espacio que donde es intercultural entre los indígenas. Y ya los cabildos son esos sitios especiales de cada cultura donde tienen su propio gobierno, donde se manejan y donde son autóctonos y tienen derecho también a la tierra. Ok, no, pues bastante interesante. Bueno, vamos a esperar mientras preparan el video, preparamos el video y pues darle a la gente ¿Listo? este espacio también para que comente, para que nos cuente qué tal le pareció el taller, qué datos los curiosos les gustó. Mejor dicho, que interactúen con nosotros y ya pues para ir finalizando, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en la fundación pues hacemos varios programas de carácter artístico, de carácter cultural, de carácter ambiental también, pues para que estén pendientes y pues no se pierdan todas estas actividades que tenemos preparadas y que vamos a preparar para más adelante. Bueno, vamos a Sí, y esperar. cabe destacar que estamos próximos al 12 de octubre, que es el Día de la Raza, y es un día donde se debería, en otros países de Latinoamérica, es designado como el Día del Respeto hacia las culturas indígenas y a la resistencia indígena que han tenido estos pueblos a través de la historia. Entonces, ya creo que con eso terminaría y ver como el video para que vean la historia y como las cosas que han tenido que hacer los muiscas para sobrevivir aún así cuando se les ha visto privados de sus territorios y mucha parte de su cultura. Bueno, no se desconecte. ¿Mm? Ah, y aquí estoy viendo un comentario de Estefa Daza que dice que fue súper interesante la historia del Hijo del Sol. Y sí, es una historia muy bonita y que representa que el humano no solamente puede ser bueno o malo,
pero que toca tener cuidado con el poder que uno tiene, porque llevado a un ámbito malvado, pues uno se puede convertir en todo lo contrario de lo que uno quisiera hacer. Entonces creo que eso es como lo que este mito histórico nos narra para tener todavía en cuenta en estos días. Así es, váyanos contando mientras preparamos el video. Ya casi. Mm. Listo, perfecto. El motivo por el cual nos encontramos en esta marcha es debido a que el distrito no ha querido tener en cuenta la reclamación, los mandatos constitucionales, jurídicos que ha dado el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Bogotá. Entonces nos vemos abocados a la marcha, a acudir a la comunidad en general, porque vemos que el territorio se sigue acabando. El territorio es como si fuera nuestro cuerpo. Cada vez que hay una dolencia, una comunidad nos duele a todos. Y es lo que realmente queremos, que todo el mundo esté enterado. Que cuando tocan una comunidad, tocan el cuerpo de todo un pueblo. Y tocan el corazón y su fibra. Y esto es lo que nos hace movilizar el día de hoy. Lo dicen y tienen la razón. Primero territorio, salud y educación. Los muiscas lo dicen y tienen la razón. Primero territorio, salud y educación. El pueblo muisca defiende y con las manos y con los pies. El pueblo muisca defiende y con las manos y con los pies. El pueblo muisca defiende. Las luchas de los muiscas vienen desde hace muchísimo tiempo. Nuestra dinámica y nuestras luchas han sido muy diferentes. El problema es que nadie las ha cubierto y nadie las ha narrado, pero siempre han estado ahí muy presentes. El primer cabildo, incluso históricamente, que se reconoce el ministerio legalmente dentro de una ciudad es el Cabildo Muisca de Suba, el que permitió, a pesar de que lo reconoce legalmente, nosotros ya veníamos trabajando desde hace muchos años atrás como compañeros y como comunidad. La cosa es que para los que se sorprenden hoy día que el muisca reaparece es porque hasta ahora lo conocen, no porque hasta ahora reaparezca. Muchos de los abuelos trabajaban en las tierras y hay historias justamente de defensa del territorio. Abuelos que se pararon frente a volquetas para no dejar que rellenaran los humedales. Abuelos, por ejemplo, que en el año 91 se hizo una de las primeras tomas culturales y se subieron a los cerros a decir estamos presentes y estamos vivos. Pensar que en este territorio sigue siendo y sigue habitado sigue siendo territorio indígena, pues al distrito no le conviene. Es difícil para ellos tener que comenzar a pedir consultas previas, como lo que está pasando con los hermanos de Bosa, tener que pedir permisos, tener que entrar a concertar con nosotros, especialmente porque hay una historia de fractura y de violación del territorio. Quiero hacerles una cordial invitación a todos los que quizás en este momento nos vean, y es a que se unan a esta defensa que estamos haciendo los muiscas. Estamos haciendo una defensa del territorio, de esta muequetá, no porque nos queramos adueñar de ella como se ha hecho ver, o porque nos opongamos al desarrollo de la ciudad. Lo que nosotros pretendemos es que haya un desarrollo armónico que respete la cosmogonía de un pueblo que está vivo, un pueblo que tiene una memoria colectiva y que hoy recrea su tradición en el territorio de Bosa. El Consejo de Estado falló a favor nuestro a partir de un ejercicio reivindicativo desde lo judicial, en donde le da la orden al Ministerio del Interior y a la Alcaldía Mayor de Bogotá a que comprueben que existimos. Y la invitación es a que nos acompañen este sábado a las 9 de la mañana. Estaremos en el humedal Chiguazuque, que queda dentro del Plan Parcial Campo Verde,
para que se den cuenta por qué estamos luchando ese espacio. Que hay un claro desconocimiento de nuestra presencia allí, ya el territorio ha cambiado, ya hoy la memoria del territorio es otra, ya no se puede cultivar ni sembrar, ya no podemos tener nuestro sistema de economía propio como lo teníamos. Hoy por la contaminación de los ríos, ya nuestra tierra no es cultivable. Nos cambiaron, como digo yo, la semilla, nos cambiaron el trigo, nos cambiaron el tabaco, nos cambiaron las hortalizas, nos la cambiaron por un palustre, por cemento y por ladrillo. Y a nuestras mujeres le cambiaron la olla, el fogón y el fuego, se lo cambiaron por un delantal para que tuvieran que trabajar en servicios generales. ¿Y el Estado colombiano qué quiere hacer en el lugar? Quiere desarrollar. Entendemos que Bogotá está creciendo y entendemos que Bogotá está llegando mucha gente de Colombia, ¿sí? Allá se pretenden desarrollar a cerca de 10.000 viviendas. Entonces lo que estamos diciendo es, no nos oponemos a que se desarrolle la ciudad porque, como lo he dicho en constantes oportunidades, nosotros no llegamos a Bogotá, Bogotá llegó a nuestro territorio. Lo que decimos es, un momento, aquí estamos y tenemos derecho de permanecer. No nos sigan desplazando por el comercio del suelo, no nos sigan desplazando con el tema del desarrollo. Simplemente hagamos un desarrollo armónico, porque en Bogotá cabemos todos y todas, pero tengan en cuenta que tiene una memoria y que esa memoria está viva. Bueno, pues ahí está Listo. nuestro taller de cosmogonía muisca. El mundo después de Chiminigagua. Bueno, Chala, darte las gracias por brindarnos toda esta información. Esperamos que a todos los que nos vieron, que les haya gustado. Por supuesto que compartan esta transmisión para que otra gente también se informe acerca de este tema que estuvo bastante interesante. Sí, pues te digo, es un agradecimiento también a ti por darme este espacio, a las personas que nos vieron y sobre todo que aunque no soy un erudito, como dije al principio, soy la persona más estudiada con respecto a los muiscas, siento un gran respeto por ellos como colombiano y como bogotano, y digamos que desde lo que yo puedo hacer es solamente de pronto darlos a conocer, saber que existen y como dicen en el video, que nunca han desaparecido y que merecen respeto, y tenemos que tener conocimiento de ellos porque el respeto hacia las personas comienza desde la educación, y ese es mi granito de arena que puedo aportar desde mi lugar. Y ya, entonces muchas gracias por este espacio y ya, eso sería todo. Listo, Chala. A la gente darles un aviso parroquial. Bueno, estamos en estos momentos en convocatoria para ser voluntario dentro de la fundación, con el propósito pues de que nos ayuden desarrollando actividades de este tipo dentro del grupo cultural, o pueden participar del grupo ambiental y pues trabajar con nosotros y realizar actividades bastante creativas, bastante dinámicas, siempre para la comunidad. Y pues nada, recuerden que se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los medios que están en nuestras páginas como Facebook y Instagram, como Facebook e Instagram. ¿Listo? Esperamos que les haya gustado y pues que tengan un buen día. ¿Listo? Cierto, Chao. es un buen día. Hasta luego, chao Daniel. Hasta luego a todos, que estén.